Damas y caballeros, hoy vamos a presentar el tema de obligaciones de pago de derecha y vigencia y penalidad. Estará a cargo del abogado Luis García Rodríguez. Por otro lado, tenemos la presentación del ingeniero Preguntegui Sea, que tiene como tema Marco Técnico Legal para el Pago de Derecho de Vigencia y Penalidad. Recibamos, por favor, así a los expositores con fuertes aplausos. Bueno, la presente exposición tiene por finalidad orientar al público usuario en el tema del cumplimiento de las obligaciones de derecho y vigencia de penalidad, que como todos los años el peticionario, el titular de concesión minera está obligado a cumplir para mantener vigente sus derechos, ¿no es cierto? Comenzamos esta exposición con el órgano de línea, la Dirección de Derecho y Vigencia, que es la autoridad competente para evaluar, para administrar el derecho de vigencia y penalidad. La administración de derecho de vigencia y penalidad involucra una serie de tareas, una de las cuales, que es materia de la presente exposición, es el cumplimiento del derecho de vigencia y penalidad que tienen los titulares mineros al 30 de junio de cada año, a efectos, como se ha mencionado, mantener vigente su derecho minero. La Dirección de Derecho de Vigencia, como les he señalado, es la única autoridad competente para informar sobre el cumplimiento de las obligaciones. Y esto quiero hacer énfasis porque ya en años anteriores se ha presentado a veces una situación en que los titulares nos han informado de que existían terceras personas que señalaban que podían hacer el trámite y señalaban cuentas para los pagos de estas obligaciones. Las cuentas y las entidades autorizadas son determinadas por la autoridad. Más adelante el ingeniero Pregunté les va a dar un detalle mayor sobre el tema, pero es importante que esto lo tengan presente. La única autoridad competente para evaluar pagos es la Dirección de Derecho y Vigencia, y el Estado establece una serie de entidades financieras y cuentas determinadas para hacer el pago de estas obligaciones. ¿Cómo se determina, cómo se establece las obligaciones de pago de derecho y vigencia y penalidad y los montos que los titulares deben pagar? El documento a través del cual la Dirección de Derecho y Vigencia determina estas obligaciones es el Padrón Minero Nacional. El Padrón Minero Nacional es un documento que sale anualmente. Es un documento que recoge una serie de información relacionada a los derechos mineros al 31 de diciembre de cada año. Información que es suministrada por diferentes órganos de la misma institución y entidades que corresponden al sector, como la Dirección General de Minería, la Dirección General de Formalización Minera, la Procuraduría Pública del Ministerio de Energía y Minas, los gobiernos regionales, el FONAFE y las que ustedes pueden ver ahí. Toda esta información que está relacionada a los derechos mineros se consolida en un documento llamado Padrón Minero, lo que permite al titular poder cumplir con sus obligaciones al 30 de junio de cada año. Esta información que tiene el Padrón Minero está detallada en esta diapositiva en una serie de conceptos y de entidades que son competentes para suministrarla. Acá tenemos como entidades externas a la SUNAT, a la Dirección General de Minería, a la Dirección General de Formalización Minera, Activos Mineros, FONAFE y gobiernos regionales. Ellos entregan una serie de información relacionada a los derechos mineros que el INGEME, a través de la Dirección de Derecho y Vigencia, lo consolida a efecto de que el titular pueda cumplir con sus obligaciones normalmente. Y tenemos una información interna, la información que la suministra los órganos del INGEMET, que es la Oficina de Asesoría Jurídica en lo que corresponde a derechos mineros en los cuales los titulares han iniciado un proceso judicial para discutir la vigencia precisamente del derecho. Estos derechos no están exentos del pago de la vigencia y la penalidad. Por eso es importante también tener determinadas las deudas para que sigan cumpliendo con estas obligaciones en tanto el derecho minero se encuentra en proceso judicial. Tenemos también la información que remite la Dirección de Concesiones Mineras. Esta información, como ustedes verán, es una información que involucra
el tema de los títulos, el tema de las reducciones o fraccionamientos de derechos, el tema de renuncias, extinciones y agrupamientos, que son las UEAs y las acumulaciones. Esta información permite a la Dirección de Derecho de Vigencia poder establecer el área real que tiene una concesión al 31 de diciembre, un petitorio, y también permite determinar si una concesión minera integra o no una unidad económica administrativa. Este tema es fundamental para los efectos de la declaración anual consolidada, ¿no? Tenemos también a la unidad de administración documentaria de archivo, que ve todo el tema de consentimiento de actos administrativos, ¿no? Y el catastro, que actualiza toda la información de títulos importante para que los titulares puedan cumplir con estas obligaciones. Antes de pasar a un tema, al tema más de la naturaleza de las obligaciones, aquí los titulares, cuando asisten al módulo de atención al público, manifiestan siempre, hay una pregunta recurrente en ellos: ¿cómo debo pagar mi derecho de vigencia? Entonces yo quisiera dar pase acá al ingeniero Preguntegui para que un poco les ilustre sobre estas preguntas recurrentes de los usuarios y que muchas veces se presta a confusión por parte de ellos cuando no asisten, en realidad no vienen al módulo, porque es lo ideal informarse el primer día útil del mes de enero sobre el cumplimiento de sus obligaciones, para así, en una forma normal y sin ningún tipo de inconvenientes, puedan cumplir con estas. Juan. Muy buenos días, señores presentes. La pregunta frecuente que hacen los usuarios mineros es ¿cuándo debo pagar derecho de vigencia? ¿No? El derecho de vigencia lo paga desde el momento de formular el petitorio minero. Ya sea los pagos pueden hacerlo o deben hacerlo mientras dure el trámite del derecho minero o cuando se encuentren con el título de concesión minera. Algunos derechos mineros pueden estar en las etapas de la actividad minera, como en cateo, prospección, exploración, explotación o comercialización. En cualquiera de esas etapas que se encuentre una concesión minera o un derecho minero, debe pagar anualmente su derecho de vigencia. No importa si tiene título o no tiene, todos tienen que pagar anualmente la concesión minera para que se encuentre vigente. Siguiente. Este es un diagrama que se muestra, ¿no?, que el derecho minero puede estar en cateo o prospección, el derecho minero puede estar con título, puede estar en evaluaciones de exploración, puede estar en explotación o cierre mina. En cualquiera de estas etapas que se encuentre un derecho minero, debe pagar su derecho de vigencia. Muchos indican, no, ¿por qué tengo que pagar si mi derecho minero todavía no tiene título o no estoy trabajando? La norma indica de pagar el derecho de vigencia desde el momento de formular el petitorio minero para mantener vigente el derecho minero. Siguiente. No. Bueno, a continuación vamos a comentar un poco lo que es la penalidad. La penalidad es una obligación que tienen los titulares de derechos mineros en que les está otorgado un título. La penalidad no es una obligación que alcance un petitorio en trámite, pero no alcanza tampoco a todo el que tenga un título. Hay una característica común para aquellos concesionarios que deben pagar la penalidad. Como primer alcance, señalar que la penalidad constituye una obligación fijada por el Estado a los titulares de concesiones mineras, la misma que se sustenta en la información de producción o inversión mínima no realizada o incumplida por la Dirección General de Minería, la misma que se alcanza a través de una resolución directoral. ¿Qué implica esto? Esto implica de que las concesiones mineras van a pagar penalidad cuando incumplan sus obligaciones de trabajo, de producción e inversión.
Este incumplimiento de obligaciones de trabajo de producción o inversión es informado por la Dirección General de Minería a través de una resolución directoral que se le alcanza al INGEMET y le que permite actualizar su base y determinar aquellas concesiones que están obligadas al pago. Por lo tanto, el titular para el caso del año 2016 que tenga una deuda en el SIDENCAP producto de venir a informarse sobre sus pagos, que tenga una deuda en el año 2016, esta deuda del 2016 ya está fijada y confirmada por la información de la Dirección General de Minería. Aquí esta deuda no hay forma de variarla, salvo que el titular acuda a procedimientos ante la Dirección General de Minería que permitan que se les excluya de la resolución directoral de incumplimiento de obligación de producción e inversión. Salvo ese caso, la deuda no se cambia, la deuda no es prorrogable, no es fraccionada, la deuda se tiene que cumplir sí o sí. ¿Quiénes son los sujetos obligados al pago de la penalidad? Los sujetos obligados al pago de la penalidad son aquellos que no han cumplido con la obligación de producción e inversión. Lo que actualmente la normativa minera ha establecido dos grupos de sujetos obligados al pago de la penalidad. Hay una única disposición transitoria, la 054/2008M, que es una norma que reglamenta dos decretos legislativos, el decreto legislativo 1010 y 1054. Estos dos decretos legislativos establecieron que el pago de la penalidad ya no se iba a hacer al 7º año desde el año siguiente de otorgado el título. Ya no. Las concesiones iban a pagar la penalidad al 11º año. Y la producción ya no se iba a hacer al 6º año, desde el año siguiente de otorgado el título. La producción se iba a realizar al 10º año. Estos dos decretos legislativos fueron reglamentados por este decreto, que lo que hace es establecer una suerte de tránsito entre las concesiones mineras actuales que pagan penalidad por ausencia de producción, a diferencia de las nuevas concesiones mineras que se han otorgado después del 10 de octubre del 2008, fecha en que ha salido este reglamento. ¿Qué significa esto? Significa que todas las concesiones mineras que se hayan otorgado hasta el 10 de octubre del 2008, fecha en que ha salido el reglamento del Decreto Supremo 054/2008M, todas estas concesiones van a tener que pagar una penalidad el primer semestre del 7º año, computado desde el año siguiente de otorgado el título, si no producen al 6º año. Solamente esas concesiones van a pagar esta penalidad. Las otras concesiones, las concesiones que se hubieran otorgado después del 10 de octubre, no van a conocer esta penalidad que se paga el primer semestre del 7º año. Van a conocer una nueva forma de determinar la penalidad que va a nacer el 11º año, es decir, el año 11 desde el año siguiente de otorgado el título. Habrá que contar 11 años para que el titular pague una penalidad si no produce o no invierte en el 10º año. Esto es importante porque ha habido preguntas recurrentes de los usuarios preocupados, algunos, en que ya deberían pagar penalidad, sobre todo los titulados después del 10 de octubre del 2008. No, esos no pagan penalidad. Esos van a comenzar a pagar penalidad, como más adelante voy a señalar, a partir del 2019. Los titulares que pagan la penalidad hasta el 10 de octubre del 2008, como se señala ahí, son aquellos que no han cumplido con la producción e inversión y la van a pagar el primer semestre del 7º año, computado desde el año siguiente otorgado el título, en razón de no haber alcanzado la producción mínima exigida al 6º año. Pero estos titulares podrán eximirse del pago de la penalidad si demuestran haber realizado en el año anterior una inversión mínima equivalente a no menos de 10 veces el monto que corresponde a pagar por penalidad, ¿no es cierto? En la concesión
o en la UEA, porque los titulares también pueden agrupar sus concesiones mineras en una unidad económica administrativa para efecto de cumplir con estas obligaciones de trabajo de producción o inversión mínima. Aquí lo que reiteramos es todas las concesiones que se titulen después del 10 de octubre del 2008 se van a regir por el artículo 38, 40, 41 y 59 de la Ley General de Minería, que han sido modificados por el Decreto Legislativo 1010, 1054, Decreto Legislativo 1320, así como su Decreto Supremo 054-2008M y Decreto Supremo 011-2017M. ¿Qué significa esto? Reiteramos que estas concesiones van a conocer por primera vez la penalidad a partir del primer semestre del 11º año, computado desde el año siguiente a aquel en que se hubiera otorgado el título de concesión minera, en caso que no hayan alcanzado la producción mínima en el año 10º. ¿Ya? ¿Desde cuánto va a operar estos 10 años? Desde el primer día útil del mes de enero del 2009. Desde ese, ahí van a comenzar a computar los 10 años. ¿Cómo se calcula el pago de la penalidad? El pago de la penalidad, al igual que el derecho de vigencia, acá estamos haciendo énfasis en el tema de la penalidad, por lo que la exposición acá amerita. El cálculo de la penalidad se efectúa considerando las hectáreas disponibles, solicitadas, otorgadas según sea el caso, la condición que acredite el titular a la fecha de realizado el pago. La condición puede ser régimen general, pequeño productor minero artesanal. La penalidad también se determina teniendo en cuenta la antigüedad de la concesión minera, a diferencia que el derecho de vigencia, como bien lo dijo el ingeniero Preguntegui, se paga desde que se formula el derecho. El derecho de vigencia no está condicionado. Desde que se formula el derecho uno tiene que pagar todos los años. La penalidad no. La penalidad responde a la antigüedad de la concesión, responde a una información que remite la Dirección General de Minería respecto al cumplimiento o no de la producción o inversión. Es diferente al derecho de vigencia, que no está condicionada a ningún tipo de estos datos. Aparte de la antigüedad del título de la concesión, la situación de la concesión como integrante de una unidad económica administrativa o parte de una acumulación, así como el hecho de ser producto de un fraccionamiento o división. Aquí tenemos nosotros el padrón minero del 2017. Y antes ya le pasa al ingeniero Preguntegui para que nos ilustre un poco este tema. Hacer presente que la información que les he señalado que es importante para determinar la deuda de vigencia y penalidad, en buena cuenta responde y ayuda a lo que los titulares nos puedan informar sobre esta información que está en el sistema. Los titulares forman parte de poder validar y mejorar la información, porque como les he mencionado, el padrón minero se produce en base a la información que nosotros obtenemos de diversas entidades y en base a la información que el mismo titular genera producto de las transferencias o cesiones de sus derechos. Si el titular sabe que ha transferido, cedido su derecho, va a tener conocimiento de esta situación indudablemente mucho más temprano que el INGEMET. Entonces es importante que el titular aporte esta información para efecto que la documentación y la determinación de las obligaciones sea la mejor. De una gama de datos que se toma en cuenta de las entidades externas, que lo mencionó el doctor García, y de información de la entidad interna, o sea, de las diferentes direcciones de línea del INGEMET. El éxito del padrón minero va a estar en base a la data. Si la data de información externa e interna está bien
registrada, recopilada, seleccionada, nuestro padrón minero va a salir con éxito. Es un procesamiento que dura más o menos de un mes, ¿no? Trabajar esta información y que arroja este resultado. Se tiene 3 anexos. Un anexo es la relación de derechos mineros vigentes, ¿no? Petitorios y concesiones mineras. El segundo anexo son derechos mineros o plantas de beneficio. Y el tercer anexo es labor general, transporte minero. Y al final entran pues los derechos mineros que se encuentran en proceso judicial o medida cautelar. La data que tiene este padrón minero es el código del derecho minero, el nombre del derecho minero, la condición que tiene o las deudas del año 2016 y la obligación del año 2017. En la deuda del año 2016 aparece en cuánto debe el titular de la concesión minera en base a la condición. Igual, en el año 2017, que es la obligación, se muestra las hectáreas, ¿no? Y la vigencia. El monto de la penalidad estará en función al tramo que se encuentra el derecho minero, ¿no? Un poco también desarrollando este tema. El padrón minero, como bien se ha dicho, contiene una deuda y una obligación. En el tema de la deuda, como les he mencionado, la información que contiene el padrón minero es una información ya definida. Es una información que ya está establecida producto de 2 resoluciones de no pago. La resolución de no pago de vigencia y la resolución de no pago de penalidad. En el padrón minero que se muestra, aquí ustedes se darán cuenta que hay en el tema de vigencia montos consignados y en el tema de la penalidad también. Estos montos responden a que los titulares de concesiones mineras y de petitorios no han cumplido con el pago oportuno en el año 2016 y lo único que hace el padrón es recoger esa información. Esa información no se puede modificar. Esa información le sirve al titular para tener en cuenta que esa deuda la tiene que regularizar en el año 2017 a efecto de que la mina, a efecto de que el derecho minero no incurra en causal de caducidad. También este padrón contiene aquí el tema de las UEAs, que es así una pregunta muy recurrente. Hay titulares que señalan, yo no pertenezco a esta UEA. Yo ya no, yo he pedido el archivamiento o he pedido, digamos, la exclusión de determinados derechos y este derecho no debería estar en la UEA. Esta información brindada le permite al titular hacer las correcciones oportunamente. No basta con que el titular pida la exclusión de un derecho, el titular también tiene que estar al tanto de que esta información esté registrada. Es parte de el quehacer que él tiene porque definitivamente tiene un derecho minero en el cual ha invertido recursos y lo que busca es que esto no lo pierda. Entonces es importante que el titular, desde que sale el padrón minero, que todos los años, en los últimos 6 años, ha salido el 10 de enero, verifique la información y pueda eventualmente presentar algún tipo de aclaración a esta si considera que esta información no es la correcta. Como les decía, acá tenemos en el padrón minero la deuda, y la deuda es una información ya fija, es una información que ya ha sido establecida a través de 2 resoluciones de no pago, y tenemos la obligación. La obligación es los montos que los titulares deben cumplir para pagar sus obligaciones de acuerdo a la condición que tengan vigente. Aquí precisamente hacemos una reiteración en el tema de la deuda, como la deuda es una información ya definida por las RP de no pago, que han salido publicadas en el Diario Oficial Peruano, y como la obligación, en la obligación, como ustedes han visto, figuran concesiones mineras identificadas como pertenecientes a UEAs y con los indicativos A y B, que es lo que vamos a aplicar más adelante.
¿Qué significa esto? Al 31 de diciembre de cada año, el INGEMER recoge información de los derechos, si los derechos pertenecen o no a una unidad. Entonces, los consigna en el padrón. Los titulares igual tienen oportunamente que establecer si hay una información a, de repente, modificar o variar. Eso suele pasar, pero hacerlo con la oportunidad del caso a efecto de poder evaluar bien el pedido y, de ser el caso, darle el trámite que corresponda. Como mencionaba Juan, la determinación de los montos a pagar en el cuadro anterior corresponden para todas aquellas concesiones mineras que se hayan titulado hasta el 10 de octubre del 2008. Estas concesiones van a seguir pagando estos montos hasta que se haga efectiva la nueva norma en el 2019, en las cuales todas las concesiones, sin distinción alguna, van a realizar sus pagos de penalidad de acuerdo a un nuevo monto. Aquí, esta obligación del año 2019 va a comprender para todas las concesiones vigentes al 31 de diciembre del 2018, pero todas aquellas concesiones que en el 2019 cumplan 11 años de tituladas. Acá se ha hecho un cuadro, de acuerdo a lo que establece la nueva norma legal, en la cual se puede ver que las escalas para cobrar la penalidad son distintas. Anteriormente nosotros teníamos dos montos para cobrar, y los identificábamos como el tramo A y el tramo B, que lo que distinguía un tramo de otro era el incremento del pago de la penalidad en función de que la concesión transcurría en años. Aquí no, aquí lo que se ha establecido en la norma son, digamos, 3 tramos. Un tramo para que comprende desde el año 11 al año 15, es decir, el 2019 es el año 11º, como les he dicho. Todas las concesiones que tengan más de 10 años en el año 11º van a pagar penalidad. Y el año 11 es el 2019. Y la penalidad que van a pagar va a ser el 2% de la producción para las concesiones de régimen general metálico. Para las concesiones que son metálicas de régimen general también, la inversión va a ser 10 veces lo que corresponde a la penalidad. La inversión no ha cambiado, ha tenido un cambio, pero se mantiene con la normativa actual. Es decir, la inversión se debe establecer en función de la penalidad. Para el caso de los no metálicos, la penalidad también va a ser el 2% de la producción, pero es una producción que va a estar determinada de acuerdo al tipo de sustancia. Entonces, como ustedes podrán ver acá en este cuadro, hay una serie de valores para determinar la penalidad en función a la sustancia, pero tiene relación directa a la producción mínima. Anteriormente no era así. Esto ha cambiado. En lo que mencionó el ingeniero pregunté, el cómputo del pago de la penalidad. Para una concesión titulada en el 2002, con la norma actual, el pago de la penalidad se hace el primer semestre del 7º año desde el año siguiente otorgado el título. Y esto es el 2009, si no cumple con la producción mínima o inversión en el 2008. Esta concesión que pagaba la penalidad el primer semestre del 7º año, la norma actual le incrementaba la penalidad en el año 12, si no producía, y se le incrementaba $20, esto para el régimen general, porque para el régimen de pequeño productor minero, aquí los montos eran $1 y acá eran $5. Y para productor minero artesanal era $0,5 y de acá se incrementaba a $3. Y en el año 11, que es el año 2019, esta concesión, como todas aquellas, van a aplicársele el decreto legislativo 1320, el 1054 y el 1010. Acá estoy haciendo mención al 1320 porque es el que recoge el tema de la penalidad, ¿ya?
Es decir, en buena cuenta, la penalidad como la conocemos hasta ahora, con la norma actual, solamente va a regir hasta el 2018, hasta el año siguiente. En el 2019 entra a tallar los decretos legislativos que le he mencionado. Y acá hay un gráfico que expresa lo que les he dicho. La penalidad se cobra desde el 2001, antes no. Para todas aquellas concesiones tituladas hasta el año 91, pagaban la penalidad del 2001, eran las únicas que pagaron penalidad del 2001. Esto era el 7º año para ellas. Desde aquí al año 2006, estas concesiones entraban al segundo tramo, de pagar $20 si es régimen general. Y ustedes, si se dan cuenta, van a seguir con los $20 hasta el 2019, en donde estas concesiones van a someterse al decreto legislativo 1320. Igual, tenemos concesiones tituladas del 92 al 95. El primer semestre del 7º año es en el 2002. Y así sucesivamente, si ustedes se dan cuenta, escalonadamente la penalidad va comprendiendo el año siguiente en función de los años de título de las concesiones. Y si se dan cuenta también, el año 12 escalonadamente va a ir aumentando en un año. Pero si ustedes reparan, para las concesiones que se titularon el 10 de octubre del 2008, no van a conocer el segundo tramo. Ya no van a pagar estas concesiones $20, sino de frente va a aplicarse en el año 2019 el decreto legislativo 1320 y los otros. Esto es importante, ¿por qué? Porque los titulares, a consecuencia de un decreto supremo que ha reglamentado el decreto legislativo 1320, tienen la preocupación de que ya deberían pagar la penalidad con los nuevos montos, ¿no? Y eso no es así. Los titulares deben seguir pagando la penalidad de acuerdo a lo que se les ha indicado hasta el 2018. En el 2019, toda la normativa que se les ha señalado es una normativa que va a dar paso al decreto legislativo 1320. Juan, a continuación. Bueno, este es un diagrama de las actividades que llevamos a cabo en el año en el área de la Dirección de Derecho de Vigencia. En el mes de junio, el pago de derecho de vigencia se hace entre el primer día hábil del año hasta el 30 de junio. Ese es el plazo para hacer los pagos de derecho de vigencia y penalidad. No hay más, salvo que el último día del mes de junio sea un día inhábil, ¿no? Los pagos que se hacen deben ser hechos con código único. Cuando uno se acerca a la entidad financiera, debe llevar el código único de su derecho minero y efectuarla con ella. En caso no lo haya hecho con ello, con su código único, el titular tiene que presentar mediante una acreditación su recibo indicando de que es para su derecho minero X, pero solo hasta el 30 de junio. No puede acreditar después del 30 de junio. Regresa. Las entidades bancarias que están autorizadas para hacer los cobros son el Scotiabank, el Banco de Crédito, Banbif y Banco Continental. Regresa. Ya. Una vez culminado el cobro, el pago de derecho de vigencia y penalidad, nosotros dentro de los 2 meses elaboramos la lista de no pagos de vigencia en base a la información que contiene nuestro sistema de pagos, ¿no? En esos 2 meses terminamos de evaluar las acreditaciones o reclamos que puedan presentar los usuarios. Luego de publicar la lista de no pagos, nosotros, la Dirección de Derecho de Vigencia, elaboramos una lista preliminar de caducidades. Una lista preliminar que se envía a la Dirección General de Concesiones Mineras, de acuerdo a su competencia,
para que pueda caducar los derechos mineros, ¿no? Y también nosotros informamos a los diferentes gobiernos regionales de su competencia para que pueda caducar derechos mineros del área, de la región. Una vez caducado, ¿qué se hace? Se publica el libre denunciabilidad, que lo hace Concesiones Mineras, la Dirección de Concesiones Mineras, en el mes de noviembre, para que pueda ser solicitado el área el primer día hábil de enero. Luego, para elaborar el nuevo padrón minero y para congelar la información del año 2016 en este caso, hemos esperado la información de la Dirección General de Minería, que normalmente nos envían la información en el mes de diciembre, respecto a la producción e inversión mínima. Esa información tomamos en cuenta para elaborar el padrón minero siguiente, del año 2017. Nuevamente, en el mes de enero del siguiente año, o del año corriente, se reapertura el pago de derecho de vigencia, ¿no? Y también se saca la lista de no pagos, de penalidad, en base a la información anterior, en base a la información de la Dirección General de Minería. Luego, transcurridos un determinado tiempo, verificamos qué derechos mineros se encuentran con 2 años consecutivos de no pago de penalidad. Una vez identificados, nosotros en la Dirección de Derecho de Vigencia determinamos la caducidad del derecho minero por no pago de penalidad. Luego pasa a competencia de la Dirección General de Concesiones Mineras para su publicación correspondiente en la libre denunciabilidad. Redundando, los pagos por derecho de vigencia se hacen, en el caso de padrón minero, entre el primer día hábil de enero al 30 de junio de cada año, en los bancos autorizados. En el caso de que se formule un petitorio minero, sí está abierto el pago para ellos durante todo el año. Las preguntas frecuentes que hacen los usuarios mineros, preguntan, ¿no?, ¿cuándo vence el plazo de vigencia y o penalidad? Esa es una pregunta recurrente de todos los usuarios y eso está en la norma y es de todos los años, desde el primer día hábil de enero al 30 de junio. ¿Cuál es mi código único? Muchos usuarios no saben cuál es el código único de sus derechos mineros. Nos preguntan y nos dicen, ingeniero, ¿cuál es el código único de mi derecho minero Alejandra? Y cuando entramos al sistema, Alejandra hay 10 Alejandras y no sabemos cuál decirle, ¿no? Entonces, es necesario que los usuarios sepan cuál es el código único de su derecho minero. ¿Cuánto debo pagar por derecho de vigencia y o penalidad? También es una multiplicación de la condición que tiene más las hectáreas o por las hectáreas del derecho minero, ¿no? Y también lo pueden verificar por nuestra página web. ¿Por qué debo pagar si no tengo título de concesión minera? Esa es una pregunta frecuente que hacen los usuarios, más que nada de provincia, que dicen, no, yo tengo mi petitorio 2 años, 3 años en trámite, y como les mencioné, la norma indica de que para que esté vigente el derecho minero, estando en trámite o estando en título, debe pagar el derecho de vigencia anualmente. ¿Por qué debo pagar penalidad si acredité producción e inversión mínima? También es una pregunta recurrente. Entonces, la respuesta es, ¿no?, de que se encuentra en la resolución directoral de la Dirección General de Minería. Ocurrencias frecuentes, pagos por internet a última hora. En este último año ha habido varias empresas que han tratado de pagar por internet a las 11 de la noche, 11:30, 11:49, 11:59. Los bancos
las operaciones que hacen en los bancos lo hacen hasta las 10 de la noche. Las operaciones que hacen de 10 a 12 de la noche lo procesan en el banco el día siguiente. Y cuando llega la información al INGEMET, llega información con el día siguiente, o sea, con el 1 de julio. Y eso ha traído muchos problemas, ¿no? Sugerimos que los pagos que hagan, lo hagan con anticipación. Pagos en ventanilla a última hora, igual. Van a ventanilla, se fue el sistema, o se olvidaron el código, o llevaron un código incorrecto, o pasa un sinnúmero de cosas que no pueden pagar. Es recomendable también ir a pagar con anticipación. Pagos en código de derechos mineros que no les corresponde. Hay muchos usuarios que van con unos códigos y al momento, no sé si al dictar o al anotar el código, anotan códigos que no les corresponde y vienen los reclamos indicando que se equivocaron. Pago sin código único. Cuando van a pagar al banco, la entidad financiera tiene que darles un voucher donde debe aparecer el código del derecho minero, el nombre del derecho minero, el concepto por el cual están pagando. En caso no haya uno de estos rubros, deben de preocuparse porque está mal hecho. Esos pagos no entran directamente en nuestro sistema, esos pagos entran a una bolsa que no se sabe de quién es. ¿Y cuándo se llega a saber? Cuando el usuario presenta ese voucher mediante una acreditación indicando que el voucher es para pago de vigencia o penalidad de un derecho minero. Pagos no completos. Muchos usuarios deben la penalidad del año 2016, por ejemplo, y la vigencia 2016. Cuando se acercan al banco, solo pagan un concepto, derecho o la penalidad, en este caso la penalidad, y dejan de pagar la vigencia. Y como deben la vigencia del año 2016 y 2017, se genera 2 años consecutivos de no pago de vigencia, por tanto, caduca, y el pago que hizo por penalidad no le sirve para nada. Pagos masivos cuyo monto total a pagar es diferente al monto girado al cheque de gerencia o carta orden. Cuando hacen la validación de pagos, mediante nuestro sistema, determinan un monto exacto en el Excel. Ese monto debe tenerse en cuenta en la carta orden o en el cheque. En algunos casos, por décimos o céntimos de dólar, ¿no? Hacen la diferencia con el cheque y en el banco les rebota. No aceptan que haya una diferencia de valor entre el monto que tiene que pagar y el monto del cheque o carta de gerencia. Tiene que ser exacto. Y muchas empresas han tenido problemas el último día, ¿no? Y muchos problemas graves, ¿no? Ahora, la aplicación del artículo 66 de la ley 3428, que reconoce el cambio de coordenadas PASAT 56 a WGS 84, ha traído como consecuencia la incorporación de áreas de derechos mineros que hayan sido extinguidos y que no hayan sido solicitados, es retirado por el sistema catastral, y el derecho minero en evaluación, por decir el petitorio, en este caso pionero, en el año 93, tenían esos 3 derechos prioritarios y tenía un área disponible X, por la cual pagaba el derecho de vigencia. Pero al entrar a la aplicación del artículo 66 de la ley 30.428, uno de los derechos mineros, Alianza en este caso, ha sido retirado del sistema. Por tanto, el área disponible o el área no superpuesta ha variado. Entonces, el titular ya este año está pagando con unas hectáreas diferentes a las que pagaba anteriormente. Por ejemplo, este es un reporte de pagos del derecho minero en referencia,
¿no? Que en el año 93 pagaba, abajo, el primero, pagaba $500 por hectárea, ¿no? El año que formuló por $500 por hectárea, ¿no? Una vez titulado ese mismo año, se titula ese mismo año, y mediante una resolución jefatural se obtiene el área disponible. Desde el año siguiente de formulación hasta el año pasado iba pagando por el área disponible, ¿no? Pero como fue retirado del sistema un derecho prioritario, ahora ha variado sus hectáreas. Por lo tanto, también ha variado el monto a pagar en vigencia y el monto a pagar en penalidad o acreditar producción, ¿no? Este es otro caso, ¿no? Un derecho minero que tiene un prioritario y que también el derecho que está en negro fue extinguido y ahora fue retirado del sistema. El derecho minero, en referencia a Pipo, ahora tiene todo el área totalmente libre y que tiene que pagar por todo el área. Bueno, este es un esquema de lo que es la producción mínima, ¿no? La producción mínima, como les comentaba, se realizaba el 6º año con la norma actual, y si esta producción mínima acreditada o inversión mínima acreditada no era procedente, el titular tenía que pagar una penalidad. Lo que se está haciendo acá es establecer el momento en que uno debe realizar la producción mínima y los montos que se toman por producción mínima. Este ya es toda una evaluación que lo hace la Dirección General de Minería. La idea acá es señalarle, como va a suceder con la penalidad, que el tema de la producción mínima también va a tener una variación. Los cálculos de producción van a ser distintos con el nuevo marco legal que va a entrar en vigencia para el tema de la producción en el 2018. Es decir, esta producción, como se está viniendo calculando, es la última que se va a hacer. El reglamento del decreto legislativo 1320 establece que a partir del 2018 los titulares deben acreditar producción mínima de acuerdo al nuevo marco legal, que tiene una forma de determinación distinta, que es esta. Acá está la producción mínima, tanto para el régimen general, diferenciando metálico y no metálico, para el pequeño productor minero y para el PMA en ambos. Aquí se está hablando de la producción mínima desde el año 10º. Recuerden que el año 10º viene a ser el 2018. ¿Y por qué hasta el año 30? Porque la norma establece, si luego de 30 años en vigencia la nueva norma, el titular no acredita producción, irremediablemente se va a caducar el derecho, ¿no? Estamos hablando del 2049 por ahí. Este es un gráfico de lo que significa el tema de la penalidad. Aquí en la penalidad, las concesiones tituladas hasta el 10 de octubre siguen pagando penalidad, y es hasta el 2019. Hasta el 2019. Y estas concesiones, mientras siguen pagando penalidad, me refiero a las anteriores al 10 de octubre, en el 2019 van a pagar con el nuevo régimen. Las concesiones después del 10 de octubre no pagan penalidad. Van a comenzar, este es su primer año de producción, segundo año de producción, y si ustedes se dan cuenta, el 10º año de producción es en el 2018. Y la norma establece que la concesión deberá producir en el 10º año, acreditar en el 11, si no paga penalidad. Aquí es un gráfico que muestra el comportamiento de las concesiones mineras después del 10 de octubre. En conclusión, todas las concesiones mineras tituladas hasta el 31 de diciembre del 2008 van a producir en el 2018, pagan penalidad en el 2019. Todas las concesiones que se titulen en el 31 de diciembre del 2009 van a producir en el 2019 y pagan penalidad 2020. Y así sucesivamente, siguiendo el escalonamiento que tenía la norma anterior, ¿no? En todo caso, eso sería todo y muchas gracias.
Damas y caballeros, agradecemos la presentación del abogado Luis García y del ingeniero Juan Preguntegui. Con fuertes aplausos, por favor. A continuación, damas y caballeros, vamos a realizar la ronda de preguntas. ¿Alguien que tenga alguna consulta? Buenos días. Felicitaciones por la exposición, ha estado bastante clara y muy didáctica. Tengo una inquietud. En el reporte que se saca del sistema sobre el resumen del derecho, hay una parte donde establece la penalidad correspondiente al año 2017. ¿Por qué razón la colocan si todavía no ha sido, digamos, sujeto de calificación o de repente de evaluación, digamos, toda la documentación que va a presentar el usuario? Ya. A ver, la penalidad con el régimen actual se paga el primer semestre del séptimo año. Y nosotros, esta penalidad es una consecuencia de no haber producido e invertido. Nosotros tenemos la información de la DGM, es cierto, después, pero también es cierto que los titulares, cuando realizan la producción en el sexto año, muchos titulares ya tienen el conocimiento de que no van a alcanzar la producción. Ellos son los primeros que manejan esa información. Entonces, ellos saben que no la va a alcanzar y el INGEMES sabe que de ese universo que van a pagar penalidad, hay algunos titulares en que no van a llegar a alcanzar, y lo que se le busca es facilitar el pago, porque la penalidad se hace en el séptimo año. Es una obligación que está señalada y que alcanza a aquellos titulares que no han producido, no han invertido. Aquel titular que sí va a acreditar producción e inversión, cuando se remita la información de la Dirección General de Minería, se va a actualizar la deuda y se va a eliminar de alcanzar la producción e inversión. En buena cuenta, lo que hace el INGEMET es informar a todos los titulares de concesiones mineras que están afectos a la penalidad, a una posible penalidad, la necesidad de su pago solo y solo si ellos no cumplen con la producción e inversión. Y como el titular maneja esa información, el titular tendrá la libertad de pagarla o no. Un titular que no ha producido, no ha cumplido con la producción, pues salvo que el titular quiera manejar un poco el tema del pago, apoyándose al tema de la regularización, salvo ello, resulta un poco, no tendría sentido de que dejara de pagar si sabe que no ha producido, que no ha invertido, que en su DAC no va a acreditar nada. Entonces, es necesario en ese tema, en la medida de lo posible, pagar y evitar que no se le acumulen las deudas. El día de ayer, hablando con un usuario, el usuario planteaba y me señalaba la necesidad y el beneficio que tiene el tema de la regularización de los pagos. La regularización de los pagos está permitida por la norma. Un titular que no paga un año puede regularizar en el año siguiente, pero esa posibilidad es una situación también complicada y de riesgo. ¿Por qué? Porque uno, como aplaza sus deudas, debe también aprovisionar la posibilidad de pagarlas el siguiente año. Uno puede estar aplazando todo y al año siguiente puede encontrarse en una circunstancia que no puede manejarlas. Y muchos titulares caen en caducidad por eso. Entonces, la regularización es un mecanismo que la ley le permite al titular aplazar una deuda, pero que también hay que tener el cuidado en su uso, ¿no? Más aún si un titular maneja varias concesiones mineras y todas ellas estarían comprometidas con el pago. En sí, la penalidad es una información en el 2017. El titular se sabe que no ha producido, no ha invertido, lo ideal sería, y si está en la actitud de hacerlo, es pagarla, a efecto de evitar que se acumulen las deudas. Muy buenos días, mi nombre es Luis Arévalo, los titulares creo que ya conocen mi nombre y también mismo INGEMET. Quería solamente precisar un tema de la penalidad, el cual ustedes registran en su base de datos, ¿no?, de la consulta de pagos o no pagos. Yo creo que como sugerencia debería señalarse pasible de penalidad. Nosotros siempre en la Dirección General de Minería establecemos que son pasibles, no es penalidad,
porque penalidad se determina cuando la Dirección General de Minería ya emitió la resolución de aquellos que no acreditaron. Entonces, sería recomendable, como sugerencia, poner ahí pasible, porque hay titulares que sí pagan para no correr su riesgo del tema de la caducidad, pero luego presentan su DAC, en el anexo 3 acreditan las ventas o el valor de inversión y por lo tanto no debería pagar. Y hay titulares que ni conocen, pero hacen un pago y cuando más adelante alguien seguramente los asesora, le dice, oye, pero si tú has acreditado, ¿por qué pagaste? No, porque en el sistema decía penalidad 2017, por lo tanto yo he pagado. Pero cuando ya entre la Dirección General de Minería no lo incluyen en la resolución y le emiten a Ingemed, entonces ahí viene el reclamo o las devoluciones que se hacen posteriormente. Entonces, creo que precisando un poco más este tema, aclararía a los titulares para que no cometan de repente pagos que estarían viciados. ¿Por qué? Porque ya lo acreditan. Ahora, otra pregunta, el tema de la vigencia y penalidad. ¿Qué pasaría si deja de pagar una vigencia y deja de pagar una penalidad? ¿Es causal de caducidad? Porque creo que en un momento se pretendió trabajar bajo esa regla, ¿no? Pero sería bueno que lo precise en todo caso. Gracias. Con respecto primero a la segunda pregunta, los titulares están obligados a pagar la vigencia y la penalidad de la deuda del 2016. Es decir, ahorita tenemos una relación de titulares que deben la vigencia y la penalidad. Estas deben pagarla en forma conjunta. No hay ninguna distinción de una obligación frente a la otra. Las dos han sido determinadas por resoluciones de no pago. Ha habido la oportunidad de cuestionarlas, porque la norma así lo establece, y esto, pasado el tiempo, ya es un acto decidido, definitivo, una resolución que resulta inamovible, salvo que hubiera un tema de acreditación extemporánea de la producción, que es un tema que ya va a ser materia de una exposición más adelante. Por lo tanto, los titulares no pueden escoger pagar una deuda en relación a la otra. Las dos son de cumplimiento obligatorio. Eso es como número uno. Número dos, el tema del pasible y la penalidad es un tema que ha causado un poco de confusión, porque hay algunos titulares que consideran que como es pasible, no es obligado. Entonces, cuando sale la información de la DGM, recién estoy obligado. Y como recién estoy obligado, me corresponde pagar el otro año. Y ese otro año que piensan ellos que deben pagar es el primero todavía para ellos. Con lo cual, recién caerían en causal de caducidad en el tercer año. Y eso no es así. Lo que sucede es que por ley la penalidad se paga el primer semestre del séptimo año. Y es obligada. Pero se entiende que que esta penalidad es obligada en la medida que el titular no ha cumplido con la producción e inversión. Nosotros tenemos, porque la DGM así nos alcanza, una relación de titulares que no cumplen con la producción. Presentan el DAC, sí, por un tema de multa de repente para evitarse esto, pero que no han cumplido. Estos titulares están obligados a pagar y muchos de ellos necesitan saber el monto que deben pagar. Está en libertad de ellos de pagarlo o no. Pero la palabra pasible es una palabra que no respondería a lo que la ley dice. Lo que sucede es que la información de la DGM, por ley, no llega en la misma fecha del vencimiento. Pero eso no es justificación para que los titulares, que saben que no han cumplido con la producción e inversión, esperen la respuesta de la DGM. Ellos saben que van a tener que pagar esa penalidad que para el tema de la regularización, como les he comentado, es complicada. Regularizar deudas en titulares mineros que tienen una penalidad de $20 por hectárea resulta bien complicada. Entonces la regularización a veces no resulta un remedio, resulta más una complicación. Hay que saber también utilizar este tema. Pero el pasible de penalidad es esto. No responde a lo que la ley dice. Entonces lo aconsejable es que aquellos titulares que saben que no han cumplido con la producción, y en la medida pues que tengan los recursos, porque deben también tenerlos, por algo el titular está metido en el tema de actividad minera, pueda pagarlos, porque se hace a veces inmanejable
y como bien lo ha señalado el ingeniero Preguntegui, tenemos muchos casos de caducidades de titulares que pagan la penalidad en el año siguiente y dejan de pagar la vigencia. Y ellos sostienen que la dejan de pagar porque el cajero no les dijo. Y acá hay 3 temas que hay que recalcar. La obligación de pago es del titular, no es de la entidad financiera. El manejar el código único de manera adecuada es del titular, no es del cajero. El cajero no tiene, es más, si ustedes van y dicen el derecho almendra, el cajero no les va a dar porque no va primero a buscar y no tiene esa posibilidad como la tiene el INGEMET. El titular debe manejar el código único como maneja su DNI y debe darle la importancia al código único como le da su DNI, porque si no pierde la mina. Segundo, el titular debe ir y cancelar las 2 obligaciones y no esperar que el cajero se las diga. Por eso, aquí en el INGEMET hay atención al público, hay orientación. Tercero, que la preocupación por la penalidad y la vigencia no debe nacer esta semana, nace desde el 2 de enero, porque el padrón minero señala una serie de información para que el titular esté alerta y oportunamente haga las correcciones, los reclamos, las aclaraciones que dieran lugar. Los titulares no pueden venir a última hora porque desgraciadamente se incurren los errores que el ingeniero Preguntegui ha señalado y que llevan a la caducidad, ¿no? Entonces el tema del pasible va por ese lado, ¿no? Entiendo que los titulares hacen pago. Lo recomendable que se le pida a un titular es, si ha acreditado producción o inversión, un poco que el tema del pago no lo veo muy lógico, salvo que el titular no esté seguro en lo que está acreditando. Porque si un titular, y con la experiencia y con el gráfico que les he mostrado, de concesiones mineras titulada del año 91 a esta fecha, no estar seguro de lo que acredita, me parece que hay algo ahí que corregir. Si un titular antiguo no está seguro de su código único, hay algo que corregir. Estamos hablando de más de 10, 15 años que tiene una mina y que no conozca el código. Y si un titular que venga y pregunte por qué debo pagar la vigencia si todavía no tengo el título, cuando ya tiene un derecho minero con un tiempo, también creo que hay algo que corregir. Hay muchas cosas que ya nacen de la preocupación, de la diligencia y la responsabilidad del mismo titular, porque es una mina, es un ingreso, es un proyecto y él lo tiene que cuidar. Perdón, disculpe, doctor. Creo que la explicación que usted ha dado personalmente no es satisfactoria, porque este es un estado de cuenta. ¿Cuál es el estado de cuenta que tengo yo frente al Ministerio de Energía y Minas o frente a mis pagos de derecho de vigencia y penalidad? En lo correspondiente a la vigencia está bien, porque la vigencia se paga del 1 de enero al 30 de junio en lo que corresponde al año en ejercicio, al año que está corriendo. Pero la penalidad tendría que ser en función de cómo he sido calificado, de cómo he sido evaluado. Y si he salido dentro de esa resolución tengo, digamos, que pagar esta penalidad por no haber cumplido con las 2 condiciones, con una de las 2 condiciones. Entonces, ¿por qué me tienen que poner? Efectivamente, yo tengo una deuda del año 2017 por vigencia que debo de pagarla hasta el 30 de junio. Pero ¿por qué me ponen por el año 2017 penalidad cuando todavía la documentación que yo he presentado y no ha sido, digamos, evaluada y no ha sido informada por la Dirección General de Minería al INGEMET? Eso tendría que salir ya el año 2018 como una penalidad que sí corresponde y se justifica correspondiente al año 2017. Pero antes no. Ustedes no pueden hacer o generar un cobro antes de que se haya hecho la evaluación correspondiente. En ese aspecto creo que acá el señor Arévalo tiene toda la razón, porque tendría que ser pasible. Pasible sí, porque si yo no cumplo con los requisitos que la ley me está indicando, entonces soy pasible de estar incurso dentro de la penalidad. Ahora, sabemos que la gran mayoría de mineros son personas que muchas veces no conocen la ley, sobre todo los pequeños mineros artesanales. Entonces, cuando se les da un resumen,
sobre su estado de cuentas, de su derecho minero, prácticamente pues, se sorprenden y van y hacen el pago adelantado por algo que todavía no tiene razón de ser, y de ahí vienen los problemas con los certificados y las devoluciones. Eso es cierto. Entonces no podemos decir que no se puede poner la palabra pasible, o de repente no, decir sujeto a penalidad, en tanto siempre y cuando no haya cumplido con la producción mínima o la inversión mínima. Esa es la aclaración que quería hacer. No sé si usted la tenga bien. Bueno, muchas gracias. Para complementar lo que menciona el doctor Rodríguez, le agradecemos la observación que hacen mención ustedes y vamos a evaluarla para ponerla en la parte de reporte, posiblemente un asterisco y pasible penalidad está todavía en evaluación para que el usuario pueda determinar si puede pagar o no, ¿no? Yo creo que sí vamos a evaluarlo y tomar en cuenta. Muchas gracias, ingeniero. Agradecemos una vez más la participación del abogado Luis García y del ingeniero Juan Preguntegui. Gracias a todos por su participación esta mañana. Que tengan muy buenos días. Gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.